Vamos a continuar con lo de los dones. Vamos a ver, vimos la semana pasada, ¿dones de qué? Los dones del Espíritu y los dones del Padre. Los dones del Padre y los dones del Espíritu. Vamos a ver hoy los dones de quién? Del Hijo. Señor, en el nombre de Jesucristo ponemos esta enseñanza delante de tu presencia, que tu Santo Espíritu nos direccione, se abran los cielos ahora, en el nombre de Jesucristo. Prepara nuestros oídos espirituales, oídos del alma, oídos físicos también, Señor, los oídos espirituales para poder recibir la palabra, Dios poderoso. Limpia los corazones de los que estamos aquí, de los que van a escuchar. Límpialos con fuego purificador, Dios de la gloria, para que la semilla de la palabra llegue a un corazón fértil, a una tierra fértil, que dará fruto, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo se muevan los torbellinos de fuego del Dios viviente, se muevan los carruajes de fuego, se muevan los ejércitos del Dios Todopoderoso, quitando estorbos que haya en el ambiente, estorbos personales, territoriales, familiares, ministeriales que pueda haber, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, para que esta palabra se dé con poder y con autoridad, a fin de perfeccionar a los santos para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, a ver, fíjense, la enseñanza va a ser más corta. Bueno, entonces quedamos que vimos los dones o talentos, ¿no? Haciendo un breve resumen del Padre y los del Hijo, ¿no? Perdón, los del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora vamos a ver los del Señor Jesucristo. Mencionamos la importancia de lo que para el final de los tiempos, ¿no? Que si no está en nosotros activo el Espíritu Santo, fíjense, hay una cosa bien delicada que a mí me preocupa, porque apenas eso lo vamos a ver en otra enseñanza, lo de la tribulación, lo de la gran tribulación, porque apenas tuve un sueño donde el Señor me hablaba y que les dijera a algunas personas que ya viene el Señor. O sea, todos ya lo sabemos, ¿no? Todos, siempre ya viene, pero pues yo desde que conozco de Cristo, ya viene, ¿no? Ya viene. Ahorita que estábamos viendo la predicación pues así, ¿no? De varios, ya viene, ya viene. Y sí, efectivamente, a mí desde la pandemia me dijo, ya voy, o sea, ya viene en camino. Pero dice que la hora, el día y la hora, nadie lo sabe. Y también nos habla de las señales, ¿no? O sea, habrá señales en todo el mundo. Las guerras, rumores de guerras, ¿no? Después va a hablar que tiempos de paz. O sea, hay varios elementos que van a ocurrir que nos dicen más o menos que ya va a venir el Señor Jesucristo. Los tiempos cómo iban a cambiar, que lo bueno iba a ser malo y que lo malo será bueno, ya lo estamos viendo. O sea, ya está pasando. Pero hablan a mí me preocupa una cosa, siempre me ha preocupado. Muchas cosas de enseñanza de la palabra de Dios, de lo que nos dice, muchas me preocupan. Pero en específico hay una que yo la vi, o sea, la padecí en el sentido de verla, la de los falsos. Y si el Espíritu de Dios no está moviéndose en nosotros, no vamos a saber identificar. Y los falsos están puestos ahí para desviarnos de la salvación. En el sueño que yo tuve, el Señor me decía, diles que los que nada más se van a ir, los que hayan creído a mí, o sea, los que estén conmigo, se van a ir, o sea, los que sí sepan verdaderamente que se hayan nacido de lo alto, se van a ir con el Señor. Y los demás se van a quedar a la gran tribulación. Entonces, los falsos están puestos para, entre otras cosas, para probar si la gente tiene una comunión con el Señor. Entonces mucha gente no tiene comunión con Cristo. Muchos cristianos no tienen comunión con Cristo. Son cristianos de denominación o cristianos pues es como por decir, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres? ¿De qué ciudad? Cuando si te preguntan, eres chilango, ¿no? Nos dicen, ¿no? A los de la ciudad, chilango. Pero ya, o sea, tú dices, pues, sí, o sea, para ti es como, ya lo das por hecho, ¿no? Dice hasta mi credencial de lector dice que vivo en la Ciudad de México.
Igual lo mismo sería para alguien que vive yo soy de Guerrero, o yo soy oaxaqueño, o yo soy chapaneco, ya como lo damos como por hecho. Y así también hay mucha gente cristiana que dice, no, pues yo soy cristiano, pero no tiene las evidencias de vivir en Cristo. ¿Por qué? Porque se han ido a meter a lugares donde no se mueve el Espíritu Santo, donde hay falso. Falso en griego es pseudo, habla de pseudo, dice habrá falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos. Entonces a mí me preocupa mucho porque donde no se mueve el Espíritu de Dios, la gente no se da cuenta que está en el lugar equivocado, que está siguiendo a gente falsa. Y esa gente falsa está puesta ahí, entre otras cosas, para desviarlos de la salvación, para hacerles perder el tiempo, para que en lugar de que mediante la comunión y sana doctrina y testimonio y el mover del Espíritu Santo ayuden a la gente a tener un crecimiento, nada más los tienen dando vueltas, nada más los tienen como perros. Perdón, Señor, no digo que mis hermanos, tus hijos sean perros, sino en el sentido de que como el perro que se persigue la cola. ¿Han visto un perro que se persigue la cola? No llega, ni se la muerde, ni la alcanza, ni nada, nomás está así, así, así. Dicho con pasajes bíblicos, dando vueltas en el desierto, nada más dando vueltas, ¿no? O sea, o haciendo ladrillos sin paja, nada más están trabajando, y a mí yo sí, ahorita lo oí, ¿no? Y lo he escuchado, y sí es verdad cuando uno les predica la verdad a las personas y los exhorta de manera fuerte, les va uno a caer mal, nos van a decir, o sea, nos van a tratar de manera dura, porque hablamos con una exhortación fuerte, con la palabra de Dios, no bonita. Si leemos en el Antiguo Testamento, los profetas pues no iban a hablarles bonito a la gente, no les decían, ay no, sí mira, Dios te ama, Cristo te ama, Diosito te ama, amén, aleluya, te va a ir bien, Diosito te va a bendecir, fíjate que Dios te quiere ayudar. Sí te quiere ayudar, pero la primera ayuda viene con la disciplina, con la exhortación y con una dirección correcta de parte de Dios. Y a la gente no le gusta la disciplina, a la gente nada más le gusta que les hablen bonito. No les gusta que les hable duro. Yo lo he dicho, yo lo he platicado varias veces. La primera vez ustedes lo vieron, bueno, ustedes, a lo mejor ustedes dos no se acuerdan. Ustedes no se acuerdan. La primera vez que yo prediqué en esa iglesia de ahí de Tepito, yo prediqué de los postreros días. Hablé del pecado, hablé duro, dije, no, pues aquí hay gente que es así, así, así. Me acuerdo que les dije, a ver, levanten su mano en el espíritu. Dije, a ver, todos los que sean así, de las 18 características de los postreros días, les dije, los que tengan esas características, levanten su mano. Yo iba a decir la frase en el espíritu, pero no la acababa yo de decir, y estaba yo diciendo, yo iba a decir, levanten su mano en el espíritu. Pero cuando iba yo diciendo, levanten su mano, ya todos la tenían levantada. Le dije, no, hermanos, no se quemen en el espíritu. Levántenla en el espíritu, el que tenga 18 características. Y pues las personas, el pastor, la gente dijeron que yo no sabía predicar y todo, hablaban muy mal, cosa que no me importó, porque yo estoy seguro que a mí en lo personal, a mí me levantó el Señor, y yo siempre he hablado con la verdad, y a mí el Señor me habló claramente, me dijo que no tuviera miedo a hablar, y que hablara lo que Él me iba a poner en mi corazón y mi espíritu, y siempre he hablado fuerte con las cosas del Señor, nunca le endulzo el oído a nadie. Y la gente, pues a veces, por eso a veces uno le cae mal, porque les habla uno duro, ¿no? Entonces, entonces los falsos están puestos para endulzar a la gente, porque a quién le gusta que le den una exhortación fuerte, que le hablen duro, a nadie le gusta que les diga. Yo estaba a punto de decirle a gente, decirle, oye, ese lugar donde estás te está conduciendo al error, porque no se ve que tengas un crecimiento. O sea, si estás haciendo todo lo correcto, pero no tienes un crecimiento, pues hay un problema. O sea, no te están hablando bonito y no te están hablando duro, como dice la palabra. Entonces a mí siempre me ha preocupado, porque yo lo vi, cuando yo llegué a esa iglesia de ahí, pues yo veía muchas cosas que hacían, pero yo creía todo porque yo no sabía. Y yo decía, ay no, pues todo lo que hacen está bien. No, yo sí, esos hermanos pueden hacer lo que quieran porque son los siervos de Dios. Yo creía eso, y después aprendí y dije, no, espérame tantito. Por eso yo tomé una decisión, dije, no, ahí nos vemos. El Señor me habló muchas veces diciéndome, no, aquí este lugar es falso.
Aquí la gente no, dice, esta gente de aquí, el líder de este, no, yo no lo levante. Entonces, es como el rey Saúl, ¿no? Lo pidió el pueblo, lo pusieron, pero en 38 años estuvo sin la presencia del Señor. 38 años, y ahí estuvo. Pero a mí me preocupa porque así hay falsos estos, falsos el otro, falsos hermanos. Me acuerdo toda esa gente que me decía, amén, aleluyita, bla, bla, bla. Y cuando nosotros nos salimos, el pastor habló muy mal y todos los hermanos que eran mis hermanos, ya ni me hablaban en la calle. Hasta la fecha veo gente que vive aquí en la calle, no me hablan, no me hablan. No me hablan. Dije, pues estos son falsos hermanos o qué. O sea, no fluye el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo hablara, viviera en el Espíritu, dirían, pues es mi hermano, yo no sé qué asunto hay, pero no, se dejan envenenar. Entonces mucha gente, esos falsos están puestos para envenenar, y la gente no se da cuenta. Entonces la gente que sigue a los falsos, pues te convierte igual, se hacen ídolos, y se convierte, o sea, siguen gente, siguen lugares, siguen denominaciones, pero no siguen a Cristo. No le sirven a Cristo, le sirven a las personas, le sirven a lugares. Nada más son como un club social. Yo lo he visto en otros lugares, nada más están orando por ellos mismos. Vamos a orar por nosotros, y no vas a orar por los de afuera. No vas a orar por esto, no vas a orar por lo otro. Elementos que están en la palabra de Dios, que a mí sí me preocupan, que no se hagan. ¿Sí? Pero vamos a ver entonces ahorita los dones del Hijo. Hay que saberlos identificar, y de todos debe haber evidencia. De todos los frutos, de todos los dones debe haber una evidencia. Los del Padre, los del Hijo, los del Espíritu Santo. Ahorita quiero hacer énfasis en los del Hijo, porque son los dones del Padre, los mismos. ¿Quién los puede tener? Todas las personas pueden tener, o tienen, o tenemos. ¿Cuántos son? 7 distintos. Pues no sé, con lo que el Padre nos haya querido dar de dotación, a la medida que Él nos haya querido dar, pues bueno, cada quien debe de saber y lo debe de estar utilizando, ¿sí? Bueno, los del Espíritu, pues como la palabra lo dice, pues solamente los da el Espíritu, los mueve, y son hechos ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿esos dónde están? Esos ¿para quiénes son? Para la gente que está ¿en dónde? Adentro de la iglesia de Cristo. O sea, para la gente que está dentro de la iglesia de Cristo. Vimos el pasaje donde dice que son para ayuda. Una de las versiones que les dije que era para ayuda mutua. Son para ayudarnos entre nosotros, los dones. También los del Padre, los del Padre también son para ayudarnos entre nosotros. Imagínense, uno de los dones del Padre dice repartir, ¿no? Repartir. O sea, a veces hay gente que es dadivosa, que tiene y reparte. Entonces imagínense que esa persona, pues, Dios la va a utilizar para dar. O sea, para darle a quien sea, ¿eh? Otro de los dones del Padre es de enseñar, ¿no? Viene de enseñanza, ¿no? El del servicio. O sea, entonces son dones para ayudarnos entre nosotros, aunque seas o no seas cristiano, seas o no seas de la iglesia, hay ayuda siempre, ¿no? Bueno, los del Espíritu son para igual ayudarnos de manera espiritual. Los otros, fíjense, los del Padre, nos podemos ayudar secularmente o físicamente, con el oído, con la palabra, con acciones. Los del Espíritu son para ayuda espiritual, de exhortación, ¿no? Nos habla de palabra de sabiduría, discernimiento de esto, ¿no? Nos habla, ¿cuántos son? 7. No, los del Espíritu Santo. Son 9. Sí, no. Son 9, ¿no? Ahí está, son 9. Pero son para ayuda espiritual, ¿no? Y los del Hijo también están adentro de la iglesia, pero son los que puso el Señor para comandar, para guiar, para estructurar, para ayudar a los hijos. Miren, voy a leer en Efesios 4:11. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pero a otros pastores y a otros maestros. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A ver, hermana, ¿amén? ¿Ya llegó, hermana? ¿O todavía no? Bueno, pues ahí le va. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿De cuántos nos habla aquí? 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A fin de perfeccionar, fíjense, estos ya están 5. Los otros son para ayudarnos, ¿no? Y estos son para que estos 5 perfeccionen a los santos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces están hechos, diseñados, estructurados, levantados para guiar a todos los santos, para que lleguen, ¿qué? A la estatura de la plenitud de Cristo, para que el Señor, dice en el 11, dice, y Él mismo constituyó. ¿De quién están hablando cuando dice Él mismo? ¿De Dios o de quién? De Cristo. Están hablando de Cristo, o sea, el Hijo los levantó. Dice el 5, un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Están hablando de Cristo. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas, a la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Están hablando de Cristo. Entonces Él mismo levantó, por eso son los dones del Hijo, los estableció Jesucristo. ¿Sí? Entonces él dice, hace un diseño. Vimos el tabernáculo, es un diseño de Cristo. Dice, aquí dejo estas 5 figuras, yo las pongo para que todos los que crean en mí sean edificados, ¿sí? Sean levantados, sean guiados para que tengan el tamaño, dice, para que tengan mi tamaño, para que alcancen a llegar a mi tamaño. Entonces fíjense, a ver, entonces estos 5, cualquiera de estos 5, ¿qué nivel debe de tener? Tiene que tener un nivel alto. Tiene que tener un nivel alto con evidencias espirituales. No nada más decir que yo sé mucho, no. Tiene que, si nos van o vamos, o esa persona va a guiar a otros a que se parezcan a Cristo, ¿él a quién se tiene que...? ¿Yo puedo enseñarle algo a alguien que yo no sé hacer? No. Por eso, exactamente ahí quería llegar. Por eso mucho cristiano no alcanza ni se parece a Cristo, porque están imitando a alguien que tampoco se parece. O sea, si yo imito a alguien que no se parece a Cristo, pues yo tampoco me voy a parecer. Pero si yo imito a alguien que persigue el parecerse a Cristo, que ya ha pasado cosas como las que pasó Cristo, pues seguramente le voy a rascar o algo se me va a pegar. Si busco parecerme o estoy imitando a alguien que trata de imitar a Cristo, indirectamente, ¿a quién estoy imitando? A Cristo. Pero entonces ese alguien ya tuvo que haber tenido esos padecimientos parecidos como los de Cristo. Díganme un padecimiento de los de Cristo aquí en la tierra, excepto la crucifixión, porque de ese nadie más que Él. Persecución. Persecución, ahí está, persecución. Entonces si ese ministro que yo soy, nunca lo ha perseguido nadie, ni espiritualmente, ni nada. Todos lo aplauden, todos lo quieren, es el apapacho, el chido, viva, viva. No ha sufrido persecución de ningún tipo. ¿Qué evidencia tiene? No ha sido vituperado. Nos vituperan a veces porque hablamos, lo que mencioné, porque hablamos la verdad y la hablamos duro. A ver, búscame el significado de vituperar. Vituperados. Dice bienaventurados los que sean vituperados por causa de mi nombre, ¿no? Nos dice. Sí. Entonces, ¿alguien que no habla duro lo van a vituperar? No, pues lo van a aplaudir. Criticar a alguien o con excesiva severidad, incluso de manera abusiva. Criticar a alguien de manera dura, ruda, hablar mal de él, decirle, o sea, lo critican fuertemente. Pero alguien que habla bonito, que les endulza el oído a todos, que no, sí, amén, ¿lo van a criticar duramente? No, pues lo van a querer. Y mucha gente, líderes en las iglesias, pues buscan eso. Y no les hables feo porque si no se van a enojar.
Si se enojan, parece que reunión de vendedores. Bueno, yo fui gerente y director de ventas. Tenías que decir al vendedor o al personal de tu equipo, tienes que saber la manera de decirles lo que quieren escuchar para que hagan lo que tú quieres. Manipularlo es manipulación. Cuando eres líder de un equipo de algo, tienes que saber el modo, con liderazgo y con autoridad, pero tienes que saber el modo de guiar a cada uno para que no te vayan a botar la chamba o para que ellos hagan lo que quieres que hagan, para que lleguen temprano, para que, ay, mira, pongo el ejemplo claro. La otra vez hablaba con el siervo deja de chatear, con el siervo de de los métodos de ventas. Le decía yo, bueno, a ver, ¿por qué compra la gente? ¿Por qué alguien compra? ¿Compra por ego, por necesidad o por amor? Pues yo sé, dice, mira, ese vendedor, ese soltero, no tiene necesidad, ¿qué lo va a mover? El ego, porque quiere más dinero, quiere una posición económica, ofrece el ego. Oye, mira, puedes ser el próximo gerente, vas a ser el asesor del mes. Pues ya lo manipulas, le das las palabras que necesita oír y ahí va y hace lo que quieres. ¿No? Alguien que dice, bueno, tiene 5 hijos y tiene su casa, lo mueve la necesidad. Entonces le dices, oye, mira, pues mira, aquí estás, si vendes más, vas a ganar más dinero, mira, échale ganas, necesito que vendas tanto, que hagas tanto y te vas a ganar el bono del mes. Ya le dije lo que necesitaba para echarlo a andar. Y alguien que no tiene esas necesidades, pero a lo mejor tiene hijos. Yo estuve en el sector de los seguros. Entonces le platicaba con él y le decía, mira, yo tenía casi que matar al cliente para que me comprara. Decía, oye, mira, pues como que imagínate que te murieras y que tu esposa tuviera que irse a trabajar y sacar a tus hijos de la escuela privada y meterlos a una escuela pública porque ya no tiene. O qué tal si tu esposa se tuviera que juntar a lo mejor con un hombre nomás para que fuera mantenida. Para que no le... No, entonces sí compro el seguro. No, sí compro el seguro. Hasta lloraban casi. No, entonces cómprale, fírmale aquí. Lo manipulaba y le decía yo las palabras para que hiciera lo que yo quería. Y tristemente en la iglesia, los pastores, líderes, hacen lo mismo. Manipulan a las personas para que hagan lo que quieren. Entonces nunca van a ser vituperados. En cambio, cuando hablas duro, la verdad como es, te van a odiar, van a hablar, son los padecimientos de Cristo. Entonces cuando alguien padece así, pues dices, tiene evidencias. Cuando lo vituperan, cuando lo persiguen, cuando lo maldicen, cuando lo traicionan. Cuando lo traicionan, yo he platicado, yo cuando recibí la imposición de manos apostólica, tuve el sueño donde la gente de ahí de esa iglesia les decía a gente del territorio donde vivía yo para que vinieran a hacerme mal. Pues traicionar, como Judas, se traicionan, gente que ya se ha sentado aquí a escuchar, han sido traidores, ¿no? Ha pasado mucha gente, han sido traidores, entonces te traicionan. Como a Cristo lo traicionaron. Dice, la otra vez me acordaba, estaba viendo, lo traiciona Judas. Judas se sentó con él y antes de que se fuera a venderlo, ¿qué estaban haciendo? Estaban en la última cena. ¿Y qué dice? Que metieron el pan en el mismo plato. Y mucha gente que se sentó aquí, comimos, no en el mismo plato, ¿no? Porque ya no se usa la tradición, en la tradición hebrea, pues metían en el mismo plato, pero en la misma mesa. En la misma mesa, gente traidora. Entonces, pues padeces. Y así, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tiene que haber esas evidencias del líder, del pastor, del profeta, del maestro, del apóstol, del evangelista. Cada uno tiene sus evidencias, ¿eh? Ahorita vamos a hablar, las vamos a mencionar y vamos a mencionar algunas evidencias. ¿Para qué? Para saberlas. Y entonces, cuando mucha gente no sabe de esas evidencias, pues está como en un club social. Entonces, si el que me guía no padeció y viene alguien que padece, ¿qué le voy a decir? Imagínense que yo soy el simpático, el cuate de todos, el famoso, bla, 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 y viene alguien que sí busca del Espíritu Santo y que por la misma búsqueda del Espíritu Santo, porque se pone a hacer oración, porque ayuna, porque hace guerra espiritual, porque se humilla, pues el diablo lo empieza a perseguir, le empieza a pegar, le empieza a oprimir sus finanzas, su cuerpo, y como yo nunca he padecido, y viene y me dice, oiga, no, es que fíjese que el diablo me está persiguiendo. No, hermano, usted está mal. No, usted está enchamucado. Porque la gente que no sabe de eso, pues al que viene
Le dice, no, este está mal, no. Y al contrario, ahora sí que al revés, cuando el líder sabe y viene alguien que dice, oiga, dice, sí, te entiendo. Yo sé lo que pasa, yo sé que te están persiguiendo, yo sé lo que es que te persigan, yo sé qué es lo que te vituperen, yo sé qué es lo que padezcas de las finanzas, de la economía por causa del nombre del Señor Jesucristo. Entonces debe haber evidencias, ¿sí? Entonces lo preocupante de eso es que como la gente no tiene el conocimiento y el Espíritu de Dios no se mueve en las personas, no saben identificar eso. Y esos líderes manipulan la misma palabra, manipulan palabras, les endulzan el oído, les endulzan las enseñanzas. ¿Para qué? Pues para tenerlos ahí cautivos, por los diezmos, por las ofrendas, por el prestigio, por la gente, que vengan más, que vengan más. Muchos lo hacen por los diezmos y las ofrendas, ¿eh? Muchos por prestigio, porque digan, mira, que vean que vean que muchos me siguen, que está lleno, que siempre está lleno este lugar. ¿Sí? Bueno, entonces debe haber, vamos a ver lo que es la palabra evidencia, fíjense. Vamos a verla en el Antiguo Testamento, a ver, vamos a ver qué nos dice. Perdón, en Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y vamos a ver la palabra evidencia, aquí en la Kadosh, dice, pero todo lo expuesto a la luz es revelado claramente por lo que es. Evidencia, vamos a ver en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice así, evidencia, certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Dice sustantivo, del latín evidentia, certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. 2. Prueba determinante de un proceso. Evidencia moral, nos hablan. Certidumbre de algo, de modo que el sentir o juzgar lo contrario sea tenido por temeridad. Locución. Se adapta más a lo que estamos viendo a las primeras. Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. O sea, cuando alguien tiene la evidencia de algo, es como los pelos de la burra en la mano. O sea, que lo que enseña no lo puedes negar. O sea, no lo puedes negar. Dices, no, pues, ¿cómo niego este acto? Tengo la evidencia de que yo soy güerito. Te estoy viendo, eres prieto. O sea, no la tienes. Es que yo hablo inglés. Y te llevo y se presenta la situación de que hablas inglés. De que una entrevista y ves que habla inglés. Dice, no, pues si dio evidencia, si sabe hablar. Es que va a cantar. Yo canto. A ver quién canta. Y pasa y canta. Y no, sí tiene, o sea, se ve. O sea, se ve que sabe cantar. O sea, no es que diga, se ve. Nada más que aquí son evidencias espirituales. Porque puede ser una evidencia de conocimiento. Pero puede haber conocimiento, como la teología, hay evidencia de conocimiento. Evidencia de conocimiento, sí, con lo que yo puedo demostrar que sé teológicamente de la religión cristiana o de ciertas religiones, o que sé de historia, o que sé de matemáticas, o que sé de alguna materia. La teología, las cosas espirituales, no las cosas espirituales, las cosas religiosas también se pueden estudiar. Los sacerdotes de muchas religiones, entre ellas la católica, estudian teología, saben. Hay materias para preparar sermones, ¿no? Homilética, hermenéutica, exégesis, para preparar un sermón, para que lleve un orden. Pero no quiere decir que ese sermón sea inspirado por el Espíritu de Dios, ¿no? Yo puedo tomar un versículo bíblico y hacer un sermón con él, y puedo tomar otros 10 que sean paralelos o que tengan relación y los platico, los enseño en cierto orden, con una introducción, con un proceso y con un cierre, conforme a un estudio bíblico. Pero eso no va a impactar el espíritu de las personas. Eso no le va a llegar. Dícele que la palabra es viva y eficaz. ¿Y qué más? Y más cortante que una espada de 2 filos. Entonces, la palabra de Dios, ¿a dónde debe de llegar de las personas? ¿A dónde debe llegar? A su espíritu.
a sus huesos, a su interior, a su corazón. Entonces cuando la persona que la va a dar no tiene la revelación, sino nada más tiene el conocimiento, pues le va a transmitir ¿qué? Conocimiento. O sea, yo tengo conocimiento, te puedo transmitir el conocimiento, pero tengo revelación y tengo inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué te puedo compartir? Revelación e inspiración del Espíritu Santo, de tal manera que esa palabra, ese pasaje, ese testimonio que te voy a dar o que alguien te puede dar, tiene la capacidad de hacerte cambiar tu forma de pensar, te puede hacer cambiar, te puede doler en tu espíritu, te puede abrir los ojos, que es lo que hacía el Señor Jesucristo, ¿no? Por eso se llaman los dones del Hijo. Todo esto que vamos a hablar de esos 5 dones, los tenía el Señor Jesucristo, los 5. Él era los 5. Él en la tierra, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Él era los 5, ¿sí? Entonces, de eso tiene que haber evidencia, se tiene que ver qué es. Bien, a ver, miren, ya vimos la palabra evidencia. A ver, vamos al Antiguo Testamento, fíjense. No, voy a mencionar el último, nos vamos a ir no en el orden que está, pero el último lo que vamos a dejar va a ser el de los apóstoles. Miren, vamos a Primera de Samuel 17:34. Primera de Samuel 17:34. Primera de Samuel 17:34. Dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso, bueno, ya aquí está hablando de Goliat. Pero entonces David, ¿qué era? Antes de ser rey y antes de ser guerrero, ¿qué era? Dice aquí, tu siervo era ¿qué? Pastor. Nos dice la palabra, también la semana pasada, bueno, cuando vimos la cosa de rebeldía, el 13, aquí en 1 Samuel 13, vimos cuando le dice el profeta, ahora Dios se va a buscar a uno que tenga el corazón como él, y se busca a David. Entonces David tenía el corazón como el de Dios, y el corazón del de Dios es como un corazón de pastor, que pelea por sus ovejas. Aquí dice David, dice, yo era pastor, y yo peleaba por las ovejas, y si le agarraba a uno, yo lo correteaba y le daba, se lo quitaba de la boca y lo mataba. Entonces el pastor debe de tener un corazón como el de David, pero actualmente muchos pastores no tienen ese corazón. Nada más quieren pararse en el púlpito a enseñar, y yo he visto muchos que oran por la gente, pero son bien suavecitos para orar. No, sí, hijo, te bendigo en el nombre. Te va a ir bien, hijo, te bendigo. No le entran a los trancazos. Por eso gente como yo existe, en el sentido de que gente que tiene pastor, que tiene iglesia, pues terminan viniendo con uno a una liberación, porque sus pastores no están capacitados, no están adiestrados, o simplemente no le quieren entrar a los trancazos porque es difícil, o sea, es fuerte. O sea, meterse, a capacitarse, santificarse, a aprender y entrarle a los trancazos espiritualmente, a una guerra espiritual contra los demonios por la vida de alguien, es difícil, es fuerte. Y entonces los pastores, como saben, dicen, no, yo mejor ni le entro. No. Sí, por eso. Sí, por eso dicen, no, porque saben lo que requiere. Pues hay que pelear, pues hay que guerrear, pero es la función del pastor. Entonces muchos pastores, a ver, entonces, ¿qué pasa cuando un pastor no hace esas funciones? ¿No es pastor o no es pastor? No, entonces cuando la gente que va a la iglesia no sabe eso, pues piensa que es pastor y no tiene el corazón de pastor. El que tiene el corazón de pastor se tiene que levantar, tiene que sacar la onda, como David, ¿no? O tiene que sacar la vara, o dice con lo que podía, ¿no? Dice, tenía que irle a darle duro, tiene que pelear por las ovejas. Y mucha gente las deja ahí. Ah, no, sí, está ahí. No, hermano, pues es que está mal. A este hermano ore por él. Y ahí avientan otro. ¿Por qué? Porque saben que se les va, que sin, pues también, pues no sé cómo anden en sus vidas, eso sí cada quien, o saben cómo va a reaccionar y que se va a mover el mundo espiritual. Entonces mucha gente dice, no, pues yo no le entro.
Yo no hago guerra espiritual. No, yo no reprendo, no, yo nomás no, hermano, Dios, ayúdala y no sé qué, y no le entran, no reprenden al demonio, no les dan duro, no hay liberación, no hay nada, porque no le entran. Entonces, si la gente no tiene la enseñanza y el Espíritu de Dios no se mueve en ellos para decirle, este no es pastor. O sea, la gente de abajo, la gente de la iglesia debe de saber las evidencias de los 5 ministerios. La enseñanza puede ser enfocada a decir, bueno, pues yo quisiera tener alguno de estos llamados. Bueno, pues cada quien nos habla en Tito y en Timoteo, ¿no? Dice el que quiere del llamado, ¿no? Dice el que anhela obispado, buena cosa desea, pero primero tiene que tener evidencias. Entonces se va a ver evidencias, la evidencia del pastor es esa, ya la vimos. Entonces, ¿qué pasa cuando un pastor? Yo he orado por mucha gente que tiene iglesia así, y su pastor, yo, no, pues es que sí, no los ayudan. Pastores, yo aquí ha habido gente sentada, pastores. Yo llegué en lugares y pastores me pidieron que orara por ellos. Hasta que se acabó la clase, me decían, no, hermanos, que puede orar por nosotros. Pues, ¿qué pasó, pastor? Pues usted debe de estar ahí. El chipocludo, ¿no? Digo, en su rebaño, usted es el que debe estar ahí. Bueno, entonces debe de haber una evidencia, debe haber esa evidencia entre otras, o sea, nada más estoy mencionando una. Entonces, son los dones del Espíritu, del Hijo, estamos viendo los dones del Hijo. Los dones del Hijo son los 5, es la mano, muchos dicen es la mano de Dios. La mano de Dios son ¿cuántos dedos tenemos? 5. Aquí está, la diestra del Señor, ¿cuál es? Jesucristo. Jesucristo tenía los 5. ¿Cuántas piedras tomó David cuando fue al río? 5, ¿no? Bueno, eso ya es otra enseñanza, ¿no? Lo derribó con una en la cabeza, ¿no? Con la del apostolado, con lo del apostolado. Bueno, ese ya es otro tema, pero bueno, entonces tiene que haber evidencias de lo que hace, de lo que dice, yo soy pastor. Entonces mucha gente dice, no, es que yo les doy el alimento. Sí, pero el pastor tiene criados que va y le dice, dale, échale a comer a las ovejas. Entonces mucha gente dice que es pastor porque dan el alimento. El pastor también expurga. Y el pastor también trasquila. Entonces mucha gente quiere ser pastor nomás para trasquilar a las ovejas. Para pedirles, no, hermano, dice el Señor que traigan cosas. No, el Señor los necesita. Traigan esto, traigan y los trasquila. Ya platiqué una vez de la hermana que le pidieron los jamones. Que dijeron, no, hermano, usted tiene que traer el jamón. Dice, no, es que el Señor se va a enojar si usted no trae el jamón. La hermana me decía la hermana, pero yo no tengo, hermano. Me decía, hermanito, esa hermanita me decía, pastor. Oiga, pastor, no estoy diciendo que yo no me hago llamar de ningún puesto que no me haya puesto el Señor, pero esa hermana a mí me decía, pastor, ay, pastor, es que no, yo no tengo para llevar el jamón, quieren que lleve una pieza de jamón, pero me dicen que si no la llevo el Señor, quedo mal con el Señor, pero yo no tengo dinero. Entonces las querían. Así los trasquilan en la iglesia, no nada más con dinero, con su tiempo. Con su tiempo los manipulan, les meten terror psicológico, son sectarios, les meten terror, no, es que si te vas a ir, te va a ir mal, te va a ir, mira fulano, y mucha gente, pastores, cuando se va la gente los maldicen, no, mucha gente no tiene el corazón, de Dios, o sea, Dios no maldice porque dice, ay, ya no quieres, te maldigo, no, cada quien se busca sus maldiciones, como dicen Deuteronomio, obedeces bendición, desobedeces maldición. Pero Dios no dice, ay, ya no quieres, hoy no quisiste orar, te voy a echar una maldición. No, dice, si no quisiste orar, pues te pierdes la comunión. Pero muchos pastores, la gente se va y los maldice. A mí, yo cuando me fui de esa iglesia, el pastor me anduvo maldiciendo por todos lados. Hablando mal de mí, por gente, haciendo complot y haciendo alianzas para hablar. Entonces eso no es un pastor no hace eso. Un pastor no hace eso. Entonces no tienen el corazón, por ahí te das cuenta de las evidencias. No es pastor. Porque dijera, si salió de esa oveja de aquí, de esta casa, pues hablar bien. Salió exactamente. Mira, ya se fue. Pero yo hablo en mi caso, yo hablo en muchos casos, O sea, hablo en muchos casos. Mucha gente es maldecida porque se van. Entonces no se quieren ir porque tienen miedo. Pero tienen miedo que les vaya mal. Entonces lo que les hacen creer es que les va mal porque se fueron. Pero les va mal porque los maldijeron. ¿Sí me explico? O sea, alguien se va y le va mal. Pero le va mal porque la persona, el pastor de ahí, lo maldijo. No porque se haya ido. Porque Dios nos da libertad. Se fue, a lo mejor se quiso ir a otro lado.
ya no le quedaba, por X razón se va. Entonces, pues el pastor, los pastores aparecen novias despechadas. ¡Ay, ya me dejó, maldito! Una novia despechada. Yo creo que por eso también mucha gente anda así. Sí, bueno, eso habla de mucha inconstancia, pero mucha gente no se va porque tiene miedo. Porque a veces no está a gusto, porque el alimento no lo es. Van a otros lugares hasta escondidas. Gente que venía aquí, tenía iglesia. Una hermana que vino y le pidió permiso al pastor, a ese pastor le digo, oiga, ¿puedo ir? No, hermana, es que si usted va allá, va a ir con este hijo del diablo y le va a servir a 2 amos. Y yo dije, no, ¿cómo alguien puede decir eso? Entonces hay que estar bien abusados. Entonces mucha gente no se va porque esas autoridades los maldicen. Entonces los maldicen y le va mal. Y dice, ya ves, le fue mal. Sí, le fue mal, no porque se fue, le fue mal porque lo maldijo. Yo vi como gente de ahí, de ciertos hermanos, yo estaba presente cuando dijeron, mira, ese no es nada y le va a ir bien mal, vas a ver. Les decretaban, les profetizaban, les lanzaban malas palabras. Mucha gente cuando matrimonios y todo, los maldicen. Entonces la gente les va muy mal. No, pues es que no, hermano, es que si usted se va, hermano, si se va el Señor y no sé qué, se va a enojar y los van a agarrar y no sé qué. Entonces la gente tiene miedo, no tienen un corazón como el del Señor, no hay evidencias. Pastores, estamos hablando. ¿Sí? Vámonos vámonos, ¿qué pasó aquí? Vámonos a Deuteronomio. ...13 y 18, vámonos al 13 primero. ¿13, capítulo 13? Deuteronomio 13. ¿13 qué? Dice así, cuando se levante, 13:1, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Adonai nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Adonai vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Adonai tu Dios te mandó que anduviese, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Sí? Entonces aquí están hablando del falso profeta, están hablando de falsos profetas, que de lo que les va a pasar, ¿no? Entonces también nos habla más adelante, ahorita a ver si lo buscamos, nos habla que se tiene que cumplir lo que diga el tal profeta. El profeta, una de las características lo podemos ver en los profetas mayores, los profetas menores. En Juan el Bautista, que ellos hablaban duro. Hablaban duro. Un profeta en que esa característica, que va con todo, dice la verdad de la palabra. Duro. Le dice a Ezequiel, a Daniel, me parece que a Ezequiel, el que le dice que le dio la frente más dura que a los otros. Dice, estos están de cabeza, de frente dura, te la voy a dar a ti más dura. Para que cuando lleguen contigo se topen, compadre. Y se vuelven rudos. Ezequiel se vuelve, hay que ser duro. Entonces a veces habla uno duro. Y a los profetas, ¿qué les hacían? Pues los mataban, los perseguían, no eran queridos, o sea, no eran las figuras bonitas. Y ahora la gente que tiene comezón de oír, la gente, no, pues es que hay que me profeticen, es que van a profetizar. ¿No? Entonces el profeta, Juan... Creo que eso también se los enseñan en las iglesias. Eso se los enseñan en las iglesias, exactamente. Cualquier persona no va... Sí, no, además el profeta debe de saber el profeta y en qué momento tiene que hablar y en qué momento no. Juan el Bautista, que era un profeta, daba exhortación y dirección, y cuando hablaba duro a él le costó la cabeza, ¿no? A Juan el Bautista le costó la vida, porque fue y exhortó al rey, ¿no? Y dijo, no, pues a mí no me vengas a decir, y pues lo mató. Entonces a veces habla duro el profeta, a veces tenemos que hablar duro y a la gente no le gusta, se nos va encima. Dicen, no, ¿qué? No sé qué, que me van a andar diciendo. Pues, así no, así pasa. Entonces aquí esa es otra evidencia del profeta. El profeta, lo que dice, se tiene que cumplir. Y tiene que hablar con denuedo y con poder, como hablaban los apóstoles.
¿Sí? A ver, en el 18, les dije Deuteronomio 13, Deuteronomio 18, nos dice así, Deuteronomio 18, dice, los sacerdotes, las primicias, porque han escogido, y cuando se no hay amonestación, cuando en la tierra no se haya de quien no va a pasar, porque aquí dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Adonai tu Dios, a él oirés, conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, bueno, aquí está, entonces, 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces mucha gente dice el Señor que esto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? A lo mejor, si yo repito lo que la palabra de Dios dice, pues sí puedo decir, dice el Señor así, porque le estoy diciendo lo que dice, ¿no? Estoy diciendo lo que dice la palabra. Dice el Señor que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dice el Señor eso, sí o no? Sí. Juan 3:16, ¿no? Bueno, vamos a... Primera de Pedro, no, Hechos 9:36, a ver, vamos ahí, Hechos 9:36, dice así. 9:36. Sí. Bueno, perdón, pero no, es que aquí ya me estoy brincando, ya estoy yendo, vamos a Hechos 14:3, perdón, Hechos 14:3, ahorita vamos a esa otra. Hechos 14:3, dice así. Por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Aquí están hablando en el 14 de Pablo y Bernabé, cómo hablaban con autoridad. Estoy hablando del Evangelio. Dice el Señor, bueno, en la palabra dice que compartamos el Evangelio. Pero hay un don que se llama evangelista, ¿no? Ahorita ya vimos a pastor, profeta, y hay uno que se llama evangelista. Entonces, si yo le comparto la palabra de Dios a alguien, le estoy compartiendo el evangelio. ¿Qué es evangelio? ¿Alguien sabe? Las buenas nuevas. Si yo le comparto las buenas nuevas, ¿tengo el don de evangelista? No. Eso es para todos. Eso es para todos. Todos tenemos que compartir las buenas nuevas. Pero el don del evangelista tiene la capacidad de hablar a multitudes, de hablarle a grupos, de convencer por el Espíritu de Dios. Tiene ese don delante del Señor. Yo le puedo hablar a alguien que vaya en el camión, a un amigo, tú, cualquiera, que invitamos, que les damos el testimonio y los invitamos, los ayudamos a llevarlos a los pies de Cristo, a que hagan su oración de fe, y sí se pueden convertir. Porque su mandato dice que hablemos del Evangelio, dice compartan el Evangelio. Hablen las buenas nuevas. El don del evangelio, el don del evangelista tiene otras capacidades de predicarles y de convencerles, como Pedro, Pablo, como el Señor Jesucristo le hablaban multitudes. Y donde quiera que hablaban, su llamado era de convertir gente, convertir. Les voy a hacer como una analogía. ¿Será lo mismo el que vende quesadillas que el que tiene 5 empresas? Que tiene quesadillas, el que vende quesadillas, bueno, el que tiene un negocio, tiene su propio negocio y él lo atiende, pero el que es empresario es visionario, tiene un talento especial, que dice, ya abrí una empresa aquí, ahora vendo ropa aquí, ahora vendo mochilas acá, ahora vendo llantas acá, ahora invierto aquí, tiene un don especial, un talento especial, características especiales pero son empresarios, los dos manejan una empresa así, el otro es chiquito y el otro es grande. ¿No? Entonces es el evangelista, y en las evidencias nos hablan cómo hablaban a mucha gente, convertían a mucha gente, dice que sumaba, dice el Señor añadía familias enteras
familias enteras, les hablaban multitudes. Bien, miren, vamos a Mateo 10:5. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Mateo 10:5. Dice así. Bueno, estamos hablando de 3, ¿no? Dice misión de los 12. Vamos a mencionar algo de los apóstoles. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Sí? En el 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí están hablando de evidencias, las evidencias apostólicas. Otra de las evidencias que se mencionan, hay enseñanzas pues, donde la mencionan con énfasis, que los apóstoles debieron haber tenido algún encuentro con el Señor Jesucristo. Encuentro en espíritu, verlo de alguna manera. Primera de Pedro 5:4 dice así. Primera de Pedro 5:4 dice, fíjense, a ver, vamos a ver lo que dice aquí. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, esto es en mención a que el Señor Jesucristo, que es el apóstol de apóstoles, tiene los 5 ministerios. Y Él es el príncipe, Él es el maestro, Él es el apóstol de apóstoles, el pastor de pastores, evangelista de evangelistas, maestro de maestros y profeta de profetas. Príncipe de los pastores. A ver, pero vamos a Primera de Corintios 9:1, esa es la que quería mencionar. Primera de Corintios 9:1 nos dice así. Dice, los derechos de un apóstol. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor, al Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Aquí habla el apóstol Pablo, dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Entonces una de las evidencias apostólicas es haber tenido algún encuentro con el Señor Jesucristo. De los 12 primeros que mencionan, pues los tuvieron con Él. De ahí se elimina Judas y ponen a otros, de los cuales no menciona que tuvieron el encuentro con Cristo, ¿no? Por eso lo menciono yo como una evidencia que se menciona muchas veces y se enseña. Yo los testimonios que he escuchado de apóstoles es que han tenido algún tipo de encuentro con Cristo. Y aquí nos lo confirman algunos pasajes bíblicos, donde a Pablo se le apareció en el desierto, ¿no? Se le apareció. Los otros 12 estuvieron con él. Y los apóstoles que yo he escuchado y conozco dieron su testimonio de lo mismo. Y está aquí, tiene una evidencia de la palabra de Dios. Sin embargo, los otros que se sumaron, que tenían el ministerio, no se menciona como tal que hayan tenido el encuentro. ¿Sí? Entonces son de las evidencias apostólicas que puede haber, hablando más de apóstoles. ¿Sí? A ver, vamos a ver, ya les dije Hechos 9:36. Y ya con esa terminamos. Ya no vamos a terminar todo. Hechos 9:30. Bueno, sí, vamos a terminar. Dice, de las evidencias apostólicas, ¿no? Hablamos, que las dijimos cuáles eran. Predicar el evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. A ver, Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dice, bueno, entonces esta Dorcas se muere. Versículo 40, vamos a ir hasta el 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita,
levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces, ahí está una de las evidencias. A ver, vamos a mencionar la última para terminarla de una vez. Una vez la acabamos. Nos falta maestro, ¿no? Dice... dice... Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí nos está marcando ¿Cuál es? Lucas 11:1, perdón. ¿No? Sí. Entonces, también debe haber una evidencia. Entonces, tiene que haber una evidencia de saber enseñar. Aquí es una cosa bien, también muy delicada, igual, que debe ser espiritual. ¿Dónde tiene que quedarse plasmada la enseñanza de la palabra de Dios? En el espíritu. En el espíritu. Cuando entra la enseñanza en el espíritu, tiene un impacto espiritual. ¿Se llama crecimiento qué? ¿Almático? ¿Crecimiento del corazón? ¿Crecimiento intelectual? ¿Crecimiento mental? ¿Es crecimiento qué? Espiritual. Entonces, para que haya un crecimiento espiritual, ¿dónde hay que estar trabajando? En el espíritu. Entonces, la enseñanza tiene que venir por el espíritu de Dios al espíritu de las personas. Cuando no es así, pues sí puedo aprender y puedo crecer en conocimiento, en teología, en enseñanza, en saber mucho, platicar, apantallar, decir que yo sé, pero no hay, debe de haber un impacto en el espíritu, ¿sí? Mateo 7:29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Todos los escribas, ¿cómo enseñaban? Pues todos enseñaban cuadradamente y religiosamente. Y les imponían, dice que les ponían cargas o les ponían a hacer cosas que ni ellos hacían. Eran como teólogos. Como teólogos. O sea, no más, pues no aburridos, sino con autoridad religiosa. Hay autoridad religiosa. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia católica, pues la autoridad de la iglesia pues era el padrecito, y hasta había unos que les besaban la mano o les besaban la túnica. Y si el padrecito le decía al monaguillo: siéntate en mis piernas, pues el monaguillo sentaba en sus piernas, no. Y si el padrecito le decía a la monjita: ahí venme a llevar mi rompopito en la noche, pues tenía que ir porque es la autoridad, ¿no? Espiritualmente, el maestro levantado por Jesucristo enseña con autoridad, con el Espíritu de Dios. Lo que vaya a enseñar, lo enseña con autoridad, y es del Espíritu e impacta en el espíritu de las otras personas. ¿Sí? Vamos a ver, y ya terminamos con esto. Dice en la versión Kadosh: cuando Yeshua terminó de decir estas cosas, la multitud se quedó atónita por la manera en la que les enseñaba, porque no los instruía como los maestros de la Torá, sino como uno que tenía autoridad. ¿Qué tipo de autoridad tenía? Fíjense,
Vamos a ver si nos aparece aquí en el Strong. Exousia. ¿Se acuerdan cuando vimos las palabras de poder? No sé si se acuerdan. Vimos las palabras de poder y de autoridad. Una es exousia, fuerza, capacidad, competencia, libertad. Cuando vimos dunamis, exousia, issues, todas esas, autoridad. Entonces tenía exousia, aquí nos está hablando de esa autoridad de exousia, con poder. Dice fuerza, los enseñaba con fuerza, con libertad, y viene de éxtasis. Dice así también como la impresión de dar lícito. Dice lícito. Bueno, entonces vamos a quedarnos con la palabra autoridad. Les enseñaba con exousia, fuerza. Dice privilegio. Fíjense, les enseñaba, es un privilegio. Entonces el que se pone a enseñar tiene un privilegio de parte de Dios, pero el que es levantado por el Señor. Y entonces por eso enseñanzas deben ir en el espíritu, debe quedarse impactado en el espíritu de las personas. Ya dimos los 5, ¿no? Los mencionamos levemente. El enfoque de la enseñanza es que aprendamos a ver las evidencias que tiene, que se le vea que tiene, que se vea. ¿Para qué? Para que no seamos engañados por alguien que se diga que es profeta, pastor, maestro, evangelista, apóstol, sino que conociendo las evidencias y lo que es visible ante la luz y ante el mundo espiritual que tiene, podemos decir, ese sí es un apóstol, ese sí es un maestro, ese sí es un profeta, ese sí es un evangelista, ese sí es un maestro, levantado por Cristo. Y otro enfoque es, si alguno de los que está aquí o que esté escuchando o de ustedes tiene ese llamado de parte del Señor, son llamados que da el Señor. Yo no los doy ni los dan las personas. Las autoridades los confirman, los establecen, como Moisés estableció a Josué, ¿no? Como el Señor Jesucristo estableció a los 12 apóstoles, como el Señor mismo Jesucristo estableció a los 70, ¿no? Para que los mandó a hacer la misión, ¿no? Las autoridades confirman, pero el llamado lo da Dios. Pues el llamado lo da Dios. Entonces puede haber un don, un talento de parte de Cristo. Ese es otro enfoque de la enseñanza, que si alguno lo anhela y diga, y aunque no lo anhelen, pues si lo tienen, el Señor los va a guiar. Vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos esté bien apercibidos, que nos tenga bien apercibidos para identificar todo lo que es verdadero y genuino de parte de Dios, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, Espíritu vivificante, Espíritu del Dios viviente, en el nombre de Jesucristo y bajo el pacto de la sangre del Cordero, que se mueva el Espíritu Santo en medio de nosotros, que mediante esta enseñanza, estos pasajes, esta palabra instruida, Señor, estos versos, versículos que acabamos de leer, se queden impregnados en el espíritu de cada uno, Señor. Que el Espíritu Santo nos tenga bien apercibidos, que esta palabra se inserte en nuestro espíritu y que para el final de los tiempos, y no solamente sino que cada uno de nuestros días y hasta el final de los tiempos estemos apercibidos y podamos ser libres y huir de los falsos, Señor. Identificar todo lo que es falso e identificar todo lo que es genuino que tú has puesto, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y también, Dios poderoso, que si alguno, Padre Celestial, tiene ese don, ese talento, ese llamado de alguno de esos 5 ministerios de poder, de autoridad, de gobierno y de reino que tú has establecido en la tierra para la edificación de los santos, que conforme al tiempo y al cumplimiento profético que tú tienes, Señor, en estos tiempos, en la vida de cada una de las personas, puedan ser levantados en el nombre de Jesucristo. Que por el manto apostólico profético de Jesucristo nuestro Señor se activen esos dones, esos talentos de apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hoy nos cubrimos con el manto y creemos que tenemos cobertura del manto apostólico profético de Jesucristo nuestro Señor. Que Jesucristo es nuestro apóstol, que Jesucristo es nuestro profeta, que Jesucristo
es nuestro pastor. Y que si no hay un pastor valiente que se levante a orar por nosotros, está el Señor Jesucristo, que ya oró y venció en la cruz del Calvario. Jesucristo es nuestro evangelista, que nos habla las buenas nuevas. Jesucristo es nuestro maestro de maestros. Damos la gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Hecho está, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.